Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El día, pues con ofrecimiento de obras, sí, pero conscientes de que él nos recordaba que esas oraciones que había aprendido desde pequeño, pues las rezaba y las repetía durante el tiempo de la noche, es decir, cuando iba a acostarse y cuando se levantaba, preparando ya pues ese encuentro con Cristo en el sagrario, en la oración. Nosotros también pues repetimos esas oraciones, las hemos aprendido de él, seguimos su ejemplo, repetimos esas oraciones que también nos facilitan además esa presencia de Dios a lo largo de los primeros instantes del día o los últimos momentos de la noche. Acudimos, y siempre me viene a la cabeza esa oración que con ocasión de la visita del Beato Álvaro de Portillo a México, pues alguien le repitió, ¿no? Ese dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. En México es muy conocida y don Álvaro decía que también él la había conocido desde niño por su origen mexicano por parte de su abuela, yo creo que era por parte de madre. Pues viene muy bien repetir esa oración, el dulce madre, o la señora mía, o el acordaos, o pues, benditas a tu pureza, que son oraciones que nos ayudan a mantener esa presencia de Dios. En ese momento que estamos un poco cansados del día, que ya estamos pues al final de un día de trabajo, dando pues el que el sueño venga cuanto antes para poder descansar, o que nos levantamos todavía dormidos, medio dormidos, preparándonos para empezar el nuevo día, mientras que nos aseamos, nos bañamos, para empezar ese nuevo día. Vamos a decirle a la Virgen exactamente eso. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Madre mía, no nos dejes. Tú, desde el momento de la cruz, quisiste, pues, estar con nosotros, no dejarnos, acompañarnos siempre. La maternidad divina de Santa María está en la Encarnación. La Virgen es Madre de Dios desde el momento en que pronunció ese fiat, mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Por tanto, cuando Santa Isabel, mejor dicho, cuando visita a su prima Isabel, confiesa que María es Madre de Dios, pues es algo que nos sorprende. Es una verdad que ya sabemos que fue definida en el concilio de Éfeso. Y después, más adelante, cuando pues fue negada por otros herejes, de un modo u otro, que si Jesús no era Dios, que Jesús no era hombre, pues siempre la Iglesia salía al paso de esa herejía. Y sabemos cómo, pues, a pesar de las dificultades que la Iglesia ha ido teniendo a lo largo de su camino, pues siempre la Madre de Dios está ahí. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia, cuando en estos días pasados que estábamos pendientes pues de la salud del Papa Francisco y estábamos después pendientes de la elección del cónclave del nuevo Papa, alguna vez las imágenes han tomado ese relieve o ese pequeño
que está en aquella ventana que se cerró por orden, bueno, por deseo del Papa San Juan Pablo II, para poner allí pues un mosaico que reflejara el cuadro pequeño que está dentro de San Pedro. Santa María, Madre de la Iglesia. Sabemos el origen de esa decisión del Papa, o de esa sugerencia que alguien le hizo al Papa, incluido el boceto, pero junto a eso también sabemos el gran amor que le tenía San Juan Pablo II a la Virgen. Por algo él quiso poner Santa María, Madre de la Iglesia. La Iglesia sigue contando con la protección de la Madre de Jesús, porque ella, no olvidemos, es el cuerpo místico de Cristo. Eso que alguien comentaba, que el Papa León, yo para distinguir, por tanto, yo he convivido con 5 papas, que yo sepa, ¿no? 5 o 6, pues. Pues el Papa León quiso ya empezar rezando una Ave María, después a los cardenales al día siguiente también les hizo rezar otra Ave María, y visitar a ese santuario dedicado a la Virgen de Buen Consejo. Hay tantas cosas que está haciendo ya, igual que fue a rezar ante la tumba del Papa Francisco y antes ante la Virgen protectora de Roma. Vamos nosotros a pedirle a la Virgen que siga también ella protegiéndonos. Como dice el Papa Benedicto XVI, al misterio de su maternidad divina hacen referencia muchos himnos y numerosas oraciones de tradición cristiana. Muchos himnos, efectivamente, y muchas oraciones. Yo recuerdo que cuando venía para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, desde Galicia, pues estuvimos unos días en Fátima. Como era el 15 de agosto, pues hubo el rezo y el canto de ese himno mariano, Acatistos, pero que era muy tarde, además, ya era por la noche. Y teníamos que levantarnos temprano para llegar con tiempo a Madrid, desde Fátima. Y se prolongó muchísimo ese himno. Es un himno muy bonito, porque va echándole como continuos piropos a la Virgen Santísima. Hombre, que lo hicieran en Fátima, a todos nos llenaba de emoción, ¿no? De emoción sabiendo que estaban alabando a la Madre de Dios y Madre nuestra. Nuestro Padre, en su predicación, expuso: cuando la Virgen respondió que sí, libremente a aquellos designios que el Creador le revelaba, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona. Jesucristo, verdadero Dios, y desde entonces verdadero hombre, Hijo verdadero de María. Por eso, Señora es Madre del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Es un resumen estupendo de los dos concilios, ¿no? La Virgen es Jesús, es Dios y hombre, la Virgen es Madre de Jesús, Madre de Dios. Y añadía: podemos decir bien alto a la Virgen Santa como la mejor alabanza esas palabras que expresan su más alta dignidad, Madre de Dios. Pero también puedes decirle tú: y Madre mía. Tú eres Madre de Dios y Madre mía. Es nuestra Madre. Y por eso repetía San José María: trátala en consecuencia. Nadie lo hará por ti tan bien como tú si tú no lo haces. Ahí te dejo eso que decía, que siempre a mí me ha empujado, ¿no? Es decir, a reconocer, a darme cuenta de que nadie lo hará tan bien como tú si tú no lo haces. Si tú no lo haces, pues a ver, la Virgen
lo echará de menos, ¿no? Lo echará mucho de menos. Nadie lo hará tan bien como tú si tú no lo haces. Sabemos que en la vida de San José María hubo tantos momentos en los que él manifestó ese amor a su madre, a nuestra madre. Tantos momentos, el otro día se lo recordaba a los de sexto de primaria, hablándoles de la sonrisa de la Virgen. Bueno, era a partir también de la sonrisa del Papa, porque las fotografías que nos han llegado, bueno, las fotografías y los vídeos que nos han llegado del Papa León, pues bueno, yo no he estado personalmente viéndole, con lo cual no sé, pero sí nos han llegado fotografías y vídeos, ¿no? O televisión, si quieres. Y hoy, que es el aniversario, bueno, el momento de su inicio, la Santa Misa por el inicio del pontificado, pues le hablaba también a los niños de la sonrisa de la Virgen. Y que ellos tenían que mirarla. Y tenían que ver cómo también a ellos les sonreía la Virgen. Y me acordaba de nuestro padre, ¿no? La Virgen de los besos. Pues sí, la Virgen también te tiene que sonreír a ti. Tienes que sentir, ver la sonrisa de la Virgen. He aquí a tu madre, te dijo Jesús, junto a la cruz. Sí, está en el cielo, ¿verdad? Por la asunción. Pero por estar en el cielo, ¿acaso así está alejada de nosotros? Al contrario, precisamente al estar con Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra, solo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, que está cerca de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Y como decía San José María en ese libro de meditaciones, en diálogo con el Señor, para ella siempre somos niños pequeños que cabemos en el descanso de su regazo. Desde luego, si nos consideramos mayores, no iba a decir una expresión un poco chabacana, la tenemos clara, ¿eh? Porque claro, evidentemente no somos mayores. Necesitamos esa protección mariana, necesitamos esa protección de la Virgen, necesitamos ese cariño de la Virgen. No os dejo huérfanos, os doy una madre, te dijo Jesús, junto a la cruz. Y para ella siempre somos niños pequeños, que caemos en el descanso de su regazo. Todos nosotros recordamos cómo en esos años 70 de la vida de San José María, pues hizo esas romerías, ¿no? Recordando la primera que hizo a Loreto, en las circunstancias complicadas, por decirlo así, para la obra, y como después conservaron allí el corazón inmaculado de María, el Opus Dei. Pero como también fue a México, a la Virgen de Guadalupe, cómo iba a Fátima. Pero me acuerdo sobre todo cómo el beato Álvaro del Portillo, al sucederle al frente de la obra, pues empezó a hacer romerías. En aquellos años marianos. ¿Acordáis esos años marianos que coincidían con el 50 aniversario de la fundación del Opus Dei y de la sociedad, de las mujeres también, ¿no? Pues esos años marianos, que fueron 3 años marianos, 3 años marianos. Claro, a nosotros ya cogimos el ritmo, por lo menos los que estábamos, y cogimos el ritmo y nos pareció algo estupendo. Y hacíamos romerías, y rezábamos a la Virgen, y él iba haciendo romerías a distintos santuarios marianos, algunos de ellos para nosotros desconocidos, pero que él conocía y que quería ir, cerca de Roma, en Roma, fuera de Roma, pero fue haciéndolo. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en Roma, una época, pues, digamos, ya había terminado los estudios, que estaba preparándole la tesis, y había momentos en que dedicaba a atender, pues,
algunas zonas de Vilatebre. Y ahí, pues, que si el garaje, que no sé qué. Entonces, era una cosa, cuando don Álvaro salía en coche, y lo primero que hacía era coger el rosario y empezar a rezar una parte del rosario. Posiblemente rezaban las 3 partes del rosario, en ese recorrido que hacía en coche. Pues era eran 3. Todos los días que salía, es decir, lo primero que hacía era coger el rosario y empezar a rezar el rosario en el coche. Bueno, así hemos aprendido nosotros en la obra, ¿no? A estar tan cerca de la Virgen, a acudir a ella en los momentos que estábamos pues con planes apostólicos, ilusiones apostólicas, y en los momentos en los que veíamos, pues como ayer, ¿no? Que le llovía en Roma a la Esperanza de Málaga, ¿no? Pues, o al Cachorro de Sevilla, pues que venía un nubarrón y caía pues un aguacero fuerte. Pues acudimos a la Virgen, la mejor de las madres, y ella vigila atentamente nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, nos educa para crecer en la fe y en el amor a Jesús. Su amor por nosotros, sus hijos, es inmenso. Nos quiere más que todas las madres puedan querer a sus hijos. Y siempre vemos su delicadeza materna hasta en lo más pequeño. Ella es la omnipotencia suplicante. Y le pedimos que, lo que lo hacemos tantas veces en las preces, ¿no? Loquaris pro nobis bona, que hable bien de nosotros al Señor. Insisto, para ella siempre somos niños pequeños y cabemos en el descanso de su regazo. Madre mía, acudimos a ti como hijos ante cualquier necesidad del alma o del cuerpo. Y a ti nos dirigimos en petición de ayuda en cualquier momento y lugar, con cualquier motivo, ante la duda para encontrar certezas, ante las equivocaciones para saber rectificar, ante las tentaciones para ser sostenidos, en las debilidades para ser fortalecidos, en las caídas para levantarnos, en los desánimos para recibir pues estímulo, en las contrariedades buscando consuelo. Estos días que he salido en bicicleta, pues a dar un paseo y digamos fortalecer un poco el alma y cansar el cuerpo, pues claro, tanta lluvia que ha caído y después el sol estupendo que ha habido, pues aparecían los campos llenos, donde no estaban sembrados, ¿verdad? Campos llenos de amapolas. No es porque yo estuviera buscando drogas, sino porque estaban rojos los campos, ¿no? Y amapolas silvestres. Estaba muy bonito. Y hice alguna fotografía para ver, pues. Pero realmente pienso decir, bueno, Señor, porque alguna amapola tenía al alcance de la mano. Si la arranco, pues se queda en nada. Se acabó. Eso que es tan bonito a la vista, en un instante se seca. Todo por el capricho de uno que quiere arrancarla para verla más de cerca. Pues, para fijarse más en ese rojo que tiene. Pues así se secan las cosas tan humanas, ¿no? Que intentamos por egoísmo arrancar nosotros, apartándonos del camino. Pues le pedimos a la Virgen para no hacerlo, ¿verdad? Y que ella nos ayude a no dejarnos engañar. No digo yo que las amapolas engañen, porque ya no nos engañan, ellas están simplemente allí, han crecido de modo natural, silvestre. Somos nosotros los que nos salimos para arrancarlas y querer tenerlas para nosotros, ¿no? Decía don Javier Echevarría, manifestarle vuestro afecto filial mediante un trato más delicado y cariñoso, el que procuramos tener con ella, nuestras normas y costumbres marianas, del que se seguirá como fruto espontáneo el propósito sincero de imitar la vida santa de nuestra Madre, de estar más cerca de ella. Nuestras normas y nuestras costumbres marianas.
pues pueden parecer que sean algo sin importancia, ¿no? Pero que bueno, que no pasa nada, porque aunque siempre San José María nos decía que no podemos irnos a descansar la noche si no hemos rezado el rosario, y que lo recemos, no como una obligación, sino como un deseo de no dejarnos de lado a la Virgen, ¿no? Y rezar el rosario tampoco es que dure 2 horas, ¿no? No es un acatisco, es cantado, o acatiscos, pues cantado, ¿no? Sino que es un rosario. Por eso, pues, el otro día se fueron los de sexto de primaria de romería y pasé por las clases, como tenía un montón de rosarios de estos de dedo metálicos, pues que me habían traído de Roma, nada, que valen 2 monedas, ¿no? Pues voy pasando por las clases dándoselo a los niños, ¿no? Y justo antes de salir de romería, pues alguno, José María, es que lo he perdido, no tengo culpa, ¿no? Otro me dijo, José María, deme uno que el otro se lo di a mi madre. Digo, pues nada, pídeselo a tu madre. Bueno, me parece bien que se lo haga a su madre, ¿no? Pero también, a lo mejor si me acuerdo quién era, se lo doy, pero es que en ese momento no tenía más. Pero bueno, pensar cómo la madre también ve lo que su hijo va a hacer y la alegra y la agrada y también ella quiere hacerlo, ¿no? Rezar el rosario. Seguro que ella le enseñó a rezar el rosario a su hijo. El 30 de marzo de 1979, pues 4 numerarios argentinos que estaban en el centro de estudios fallecieron en un accidente de tráfico. Como recordáis, era el segundo año mariano, 78, 79 y 80. Y don Álvaro nos había pedido para vivir la presencia de Dios a través de la Virgen la utilización de un santo y seña cada día. Y en las agendas de estos 4 que fallecieron estaba escrito el santo y seña para el 30 de marzo. Y don Álvaro, cuando supo de esto, le dio alegría conocer este detalle de fidelidad de esos hijos suyos, que iban viviendo esa devoción que él, para esos años marianos, nos había animado. Al principio nos podían parecer que era difícil tener un santo y seña para los 365 días del año, ¿no? Tampoco pasaba nada porque fuese con repetición, porque evidentemente pues podemos repetirlo, ¿no? Pero bueno, con las letanías a la Virgen ya teníamos bastantes para ir repitiendo. En un país americano, ya que estamos en América, le dijeron a San José María, cuando estaba pues en esos catequesis, que la devoción, alguien decía que la devoción a la Virgen era algo anticuado. Recordamos que estábamos en los años posteriores al Concilio Vaticano II y con la excusa del espíritu del concilio, pues se estaba tirando por tierra. Eso lo comentaba yo con uno que después, entonces era obispo de Bilbao, que había sido antes auxiliar en Santiago y que ya he invitado para dar una sesión a sacerdotes en Santiago, y llevándolo al aeropuerto le comenté pues lo que decía nuestro padre, ¿no? Y yo, claro, que estábamos intentando, nuestro padre lo decía claramente, esas piedras que se habían tirado, esas piedras tan miliares, tan importantes, que se habían tirado, pues limpiarlas, recogerlas, limpiarlas y volver a colocar en su sitio. Y decía yo, y también se refería especialmente a los sacramentos. Y este obispo me decía, sí, también estamos nosotros procurando hacer esto de nuevo, conscientes de que se habían tirado tantas cosas. Pues alguien había dicho que la devoción a la Virgen era algo anticuado. Y nuestro padre le contestó, mire, se pasará el amor a la Virgen y las antiguas devociones marianas cuando se pase el amor a las madres. Mientras los hijos quieran a sus madres, los cristianos querrán a la Madre de Dios, que es también madre suya. Es madre de Dios y madre nuestra. Por eso aquel obispo tan conocido en Estados Unidos, Fulton Sheen, si la única acusación que el Señor me hiciera el día del juicio fuese que había amado demasiado a su madre, me sentiría entonces plenamente feliz.
queremos a la Virgen Santísima y queremos seguir queriéndola y tratándola más. Acudimos a ella, sabemos que es la reina del Opus Dei. Por supuesto que es la Mater Ecclesia, ¿no? Pero es la reina del Opus Dei. Y como decía San José María, nos ha sonreído siempre. Lo escribía en una carta allá por los años 50. Que manifestemos nuestro amor a la Virgen tratándola con más cariño a través de nuestras normas marianas. En cada jornada, decía el beato Álvaro de Portillo, pongamos más delicadeza y mayor afán en el trato con Nuestra Señora, cuidando con empeño las normas y costumbres marianas, que sepamos difundir a manos llenas ese espíritu de devoción a la Virgen con el que has querido, Señor, enriquecer a tu obra. Hemos de meter a la Santísima Virgen en todo y para todo. Era otra frase que nos repetía. Y en primer lugar, en cada una de las normas de piedad, cumplirlas con ella, acudiendo a su ayuda para que nos llene de frutos sobrenaturales, y como las cumpliría ella, con perfección, con amor. Esto también se lo oí comentar al beato Álvaro del Portillo en una tertulia, que rezamos a la Virgen, rezamos con la Virgen y rezamos a través de la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.